quiero hablarte acerca del término sinagoga. La palabra sinagoga en el hebreo es Beit Neset, y esa palabra significa o traduce como la casa de las asambleas. Ahí estoy dejando la definición. Significa Beit Neset, esa es casa de asamblea. Básicamente la sinagoga es el lugar de culto del judaísmo, de los judíos. Y se dice que en la historia, originalmente la sinagoga salió o se inventó en el tiempo de la cautividad de Israel, cuando estaban siendo cautivos por Babilonia, por el imperio babilónico. Y ellos no tenían un lugar donde adorar, donde buscar a su Dios, donde estudiar la palabra, porque habían sido llevados como esclavos, habían sido esclavos de los babilonios. Así que de ahí se originó la sinagoga, un lugar de adoración, un lugar donde se lee la palabra, se estudia las escrituras, se estudia la Torá, que son los primeros libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces los judíos leen la Torá dentro de la sinagoga, que es un edificio consagrado, ¿no? Es como algo reverente para ellos. El Señor Jesús iba a la sinagoga a leer la palabra, predicar el evangelio. Vamos a leer los pasajes en Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, tenía la costumbre de ir a este lugar y se levantó a leer. Aquí en este pasaje Jesús va a la sinagoga, se levanta a leer y allá le entregan el rollo, el libro de Isaías, donde el profeta Isaías, donde él lee ese pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, y él se levanta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, él iba al lugar a leer, a escudriñar la palabra, el mismo Dios, verbo hecho carne, en la sinagoga. Esto es tremendo, porque el Señor nos dice en su palabra: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos tienen la costumbre, no todos, perdón, muchos tienen la costumbre de faltar o de no ir a la congregación, no ir a la iglesia, al lugar de adoración, ¿cierto? Por cuestiones, ¿cierto?, que no necesariamente tiene que ser ocio, pero si no están en las congregaciones. El Señor Jesús tenía la costumbre de ir a orar, ir a leer la palabra, de ir a escudriñar la escritura. El mismo Hijo de Dios, ¿por qué ahora nosotros no podríamos hacerlo? El Señor quiere decirte que vayas a ese lugar, que te congregues, que estés ahí en comunidad, que vayas a escudriñar la escritura en tu casa, en tu habitación, pero que tomes el tiempo de dedicarle el tiempo a Él, tomes el tiempo para leer la palabra, así como Jesús lo hacía, ¿no? Los discípulos también lo hacían. Hechos capítulo 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ahí dice, sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto es el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos van a la sinagoga de los judíos y empiezan a predicar el evangelio y las buenas nuevas de Jesús, y ahí se convierten muchos griegos, muchas personas se convierten a Cristo y reciben a Jesucristo. Entonces es tremendo, se predica en la sinagoga, se lee las escrituras, se escudriñan las escrituras en la sinagoga. Y la sinagoga es ¿qué? Casa de asamblea, ¿sí? Lugar de reunión, es como la iglesia. En el Nuevo Testamento es la iglesia, es el lugar donde se va a estudiar la palabra, se predica, se escucha la palabra. Y el Señor quiere hablarte, quiere decirte hoy: no dejes de asistir a tu lugar, a tu comunidad, al lugar donde Dios te puso. Que escuches la palabra, que medites en la palabra, que leas las escrituras en ese lugar, porque el Señor te va a responder y te va a bendecir de una manera sorprendente y sobrenatural. Te va a derramar bendiciones sobre tu vida, y vas a poder crecer en tu relación con Dios, que es lo más importante. Esto es lo que significa la sinagoga en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, comparte este video y síguenos en el canal para seguir creciendo en el conocimiento en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video de CP Ministerial. Hasta la próxima.